Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta, Venezuela, el 28 de julio de 1954. Este fue presidente de Venezuela desde el 2 de febrero de 1998 hasta el 2013, año de su muerte. Se graduó de licenciado en Ciencias y Artes Militares, egresado como subteniente. A pesar de adquirir dicho título, decidió dedicarse el resto de su vida a la política. Pertenecía al Partido Bolivariano, pero además fundó su propio partido, el cual se llamó Movimiento B República. Chávez fue importante ya que fue uno de los primeros presidentes socialistas de Venezuela en el siglo XXI. Por otro lado, tuvo un gran impacto en la sociedad, ya que era capaz de mover millones de personas, las cuales apoyaban su partido y su régimen socialista. A continuación, les mostraremos uno de sus discursos. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Es el único camino para que tengamos patria. Así lo digo, señores, señoras, soldados, hombres y mujeres del pueblo. La patria o es socialista o nunca será patria. Chávez dirigió programas sociales hacia los pobres del país, redujo el analfabetismo, mejoró el sistema de salud, aumentó el empleo y así como impactó de una manera positiva a la sociedad, también elevó la inflación, redujo la libertad de prensa, aumentó la delincuencia y impactó la corrupción del país, convirtiendo así a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo. Del recorrido político de Chávez podemos destacar varios momentos de gran importancia. Entre estos encontramos el golpe de Estado que sufrió el 14 de abril del 2002, en donde logró retener el poder político de Venezuela y consiguientemente consolidarlo. El inicio de la nacionalización de las empresas privadas en 2007. La reforma constitucional para la reelección indefinida en 2009. A nivel internacional encontramos el rompimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia por el rumor de la presencia de jefes de las FARC en territorio venezolano en 2010, como también el distanciamiento con Estados Unidos por las diferencias ideológicas. En el documental War on the Democracy, Hugo Chávez concedió una entrevista a John Pilger. En dicha entrevista hace referencia a su infancia. Sus padres eran docentes en un área rural de Sabaneta. La infancia de Chávez, según palabras del mismo expresidente, fue dentro de un contexto de una familia humilde de campo. Además de sus orígenes al comenzar la carrera militar, Chávez asegura que conoce a Bolívar, lo conoce por medio de sus ideas. En ese momento y en el batallón tiene contacto con la literatura como el Manifiesto Comunista y escritos de Lenin que además mencionan al mismo como hijo de los ideales de líderes latinoamericanos como San Martín Sucre. Para Chávez estas fueron situaciones trascendentes que forjaron su camino como el que él denomina un soldado revolucionario. Chávez quiso que su Estado reflejara ciertos aspectos. Entre estos encontramos autonomía nacional, una economía autosostenible, una distribución justa y equitativa de los ingresos petroleros, en donde el pueblo participara a través de mecanismos democráticos, donde la principal meta fuera luchar en contra de la corrupción y la pobreza. De estos aspectos podemos inferir que el Estado, según Chávez, debía tener un papel de proveedor de bienestar. Hugo Chávez procede que Venezuela es un país con grandes reservas petroleras. Los recursos que han sido obtenidos de estas reservas no son destinados a la población más necesitada, sino a una pequeña élite que por muchos años obtuvo beneficios de la plusvalía que generan estos recursos. Debido a esto, Chávez tiene como principal convicción política actuar por la población que tiene menos recursos, la cual ha sido menos beneficiada por ventas de petróleo. En una entrevista dada en el documental War on Democracy, asegura que él tiene la convicción de democracia como el gobierno del pueblo para el pueblo. Esta concepción se ve reafirmada durante el golpe de Estado que sufre en su primer mandato, debido a que quienes lo rescataron de la prisión fueron los habitantes de las zonas de mayor pobreza de Caracas, que se movilizaron por las calles de la capital y se concentraron en el Palacio de Miraflores para esperar su llegada. Este evento, según Chávez, le deja una sola enseñanza, que su política debe ser trabajar en pro del pueblo que lo rescató, es decir, de las clases bajas de Caracas y del país. El líder revolucionario, presidente de Venezuela, defendió a ultranza la Unión Latinoamericana, la justicia social, la redistribución de la riqueza y las políticas antiimperialistas. La Revolución Bolivariana, así se llamó al proyecto ideológico y social que comenzó en 1998, con la elección de Chávez como presidente del país, que, según él mismo expresó, tenía 4 ejes de donde sostener la práctica de sus políticas. Primero, la revolución antiimperialista. Segundo, la revolución democrática burguesa. Tercero, la contrarrevolución neoliberal. Y por último, la pretensión de llegar a una sociedad socialista del siglo XXI.
Su movimiento buscó generar libertad, igualdad y desarrollo, y basar sus políticas en aumentar la justicia social. Tomó como prioritarios ampliar el acceso de la población a la alimentación, vivienda, agua, los servicios públicos, la salud y la cultura. Teniendo en cuenta que el concepto de nación es el conjunto de personas que comparten territorio, cultura, religión y costumbres dentro de una sociedad, es pertinente afirmar que Hugo Chávez no tiene una percepción legítima de nación, ya que su gobierno era un régimen totalitario donde el Estado interfería y controlaba todos los aspectos de la vida de la sociedad. Dicho lo anterior, las personas no eran libres de tener una pluralidad, por el contrario, era lo que el Estado le pareciera lo correcto. Él mencionó en repetidas ocasiones que no consideraba a los oligarcas como parte de la nación. Él se refería al pueblo como nación, los que eran parte humildes de la sociedad venezolana. Sin embargo, como habíamos mencionado antes, él controlaba todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Nuestra Constitución, una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier capricho personal, de cualquier capricho de un grupo, de una secta o de un grupo político. Hoy en Venezuela, para cambiarle una coma, un punto, una letra a nuestra Constitución bolivariana, nadie puede hacerlo. El único que puede hacerlo es el pueblo venezolano en referéndum nacional